Entonces vamos con la siguiente pregunta. Doctora Sandra, ¿se puede relacionar el consumo de sustancias psicoactivas con el problema de salud mental? Claro. El consumo de sustancias psicoactivas no solo es una problemática de salud mental, sino en general es una problemática de salud pública, muy seria y muy grave. Yo pensaría que una de las más delicadas por el abordaje integral que se requiere en Colombia, pero aquí en nuestro contexto, en el medio en el que nosotros vivimos y nos desenvolvemos en el municipio de Pitalito, la problemática del consumo de drogas es muy alta. Nosotros geográficamente estamos ubicados como un corredor de tránsito de drogas y eso nos pone en un nivel de vulnerabilidad muy alto. El consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes es bastante considerable. Veía yo una estadística de la Secretaría de Salud en un estudio que hacían precisamente estudiantes de psicología, donde decían que aproximadamente el 25% de los estudiantes había probado o consumido sustancias psicoactivas, y eso es un porcentaje muy alto. No tengo cifras estadísticas precisas, pero nosotros aquí en la consulta ocasionalmente recibimos casos de familiares preocupados por sus hijos adolescentes que los traen por consumo de psicoactivos, o los mismos adolescentes que buscan apoyo porque sienten que ya no dejaron de manejar el consumo y ellos mismos vienen a la consulta psicológica para tratar de buscar una solución a la problemática. Pero sin duda, sin una política seria de prevención, sin una política seria y sostenida, de una política pública de restricción del consumo de drogas, bueno, ahora se están dando algunos pasos, pero estamos lejos todavía de tener esto, porque son palos de ciego lo que está dando el gobierno específicamente con el consumo de sustancias psicoactivas. Gracias, doctora. La siguiente pregunta es: ¿cuál es la importancia de la atención y con qué equipos de atención primaria y de promoción en la salud mental, para el mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes con trastorno mental? Bueno, la atención primaria en salud y la prevención aquí en nuestro municipio se hace desde las IPS de primer nivel. Esto es la SDK Álamo aquí en Pitalito, la SD Panorama y las distintas sedes satélites que están en cada uno de los municipios. Ellos tienen sus equipos de promoción y prevención, sus programas de salud mental que abordan este tipo de problemáticas generales. La atención que nosotros hacemos suele ser secundaria, es decir, cuando hay algún diagnóstico, y estos equipos les recomiendan a la persona buscar atención psicológica individual. Pero también nosotros alcanzamos a hacer aquí atención primaria en algunos casos que vienen a solicitar directamente la consulta. Aquí sí es muy importante hacer la diferenciación en lo que tiene que ver con la salud mental entre los programas de prevención que pueden existir y los mecanismos de atención que existen en este momento. Yo sobre todo a los estudiantes de psicología les recomiendo que presten mucha atención a cómo se estructuran estos proyectos y programas de prevención, porque es allí donde está la clave cuando de salud mental se habla. Tú puedes conceptualizar la salud mental como esa posibilidad de ayudar a un individuo a que tenga estándares de vida sanos, y ahí estás haciendo prevención. Pero tú puedes conceptualizar la salud mental como aquella en la que se interviene para lograr mejorar esos estándares de salud cuando están deteriorados. El concepto de salud mental es un concepto integral que los abarca los dos, pero si uno quisiera de verdad favorecer la salud mental en un individuo, en una familia o en una comunidad, tendría que trabajar precisamente en esas pautas de bienestar integral de ese grupo y olvidarse un poco o postergar un poco el tema de la atención. Por eso es tan importante cuando uno se está formando como psicólogo que desde esa etapa, desde ese momento de la formación, comprenda que tal vez la clave está en la estructura, en construir estructuras individuales, familiares, sociales, sanas, que permitan ese crecimiento armónico del individuo. Doctora, muchas gracias. Gracias. Doctora Sandra,
Sandra, ¿cree usted que a la salud mental en nuestro país se le da realmente la importancia que ésta necesita? Se hacen intentos y algunos son significativos y algunos impactan positivamente a las personas. Se está atendiendo en salud mental y las instituciones están haciendo el ejercicio de abordar las problemáticas y considero que lo están haciendo de una manera responsable y consecuente con los recursos que tienen. Si tú me preguntas a mí si yo pienso en lo particular y con mi experiencia que se le presta la atención que se le debería prestar, la respuesta es quizá deberíamos poner más empeño en esto. Mira todas las dificultades que estamos teniendo con la educación en todos los niveles. Ahora en este preciso instante, para hablar de la coyuntura particular, todos los problemas que está teniendo la educación superior pública. Eso también, la educación en todos los niveles, impacta positivamente en la salud mental de las personas. Si un hijo tiene padres educados, bien formados, esos padres van a formar ese niño con estándares de bienestar y de ajuste multinivel. Y ese niño que crece ajustado a su vez va a proporcionarle a la comunidad en la que se desenvuelve también estándares ajustados de calidad de vida y de interacciones armoniosas. Entonces creo que la salud mental va muy de la mano con los niveles de educación, no solo de educación formal, sino de educación en afecto y en relaciones de apoyo, de soporte que permitan construir una emocionalidad adecuada y positiva. Doctora, ¿cómo diferenciar las enfermedades físicas a las enfermedades mentales? ¿Y desde qué punto? Eso es muy fácil. ¿Y desde qué punto comienzan a ser más mentales que físicas? No, bueno, hay criterios estadísticos y clínicos para diferenciar unas de otras, ¿no? Desde la etiología, desde el diagnóstico, están los manuales que manejan los médicos para la salud física y los manuales que manejamos los psicólogos y los psiquiatras para los diagnósticos en salud mental. Luego, técnicamente es muy fácil hacer la diferenciación entre la salud física y la salud mental. Y el segundo cuestionamiento es... ¿Cómo se diferencia? ¿Desde cuándo deja de ser física y se convierte en mental? Esa pregunta sí es un poco más complicada. Algunos de los trastornos físicos tienen impacto en la salud mental de una persona, es decir, tienen impacto psicológico fuerte. Si tú te enfermas de cáncer, ese es un diagnóstico meramente físico, biológico, que tiene un impacto en la salud psicológica o en el área psicológica del individuo. Entonces, saber exactamente dónde pasa de ser uno a convertirse en el otro, eso sí es imposible establecerlo. Pero nosotros lo que sí es muy cierto y tenemos como muy cierto es que casi todos los trastornos físicos, biológicos de una persona tienen impacto en el área psicológica. Y muchos de los trastornos psicológicos tienen impacto en el área física. Por ejemplo, los trastornos de ansiedad, que son muy comunes en la población, tienen un impacto muy notorio en las condiciones físicas del individuo. Porque ya sabemos que la ansiedad tiene múltiples manifestaciones fisiológicas que de alguna manera trastornan un poco esa área física de la persona. Lo mismo sucede con otros trastornos. Hipocondría, por ejemplo. Sí, bueno, la hipocondriasis es una categoría clínica, o sea, se ha desarrollado ya un trastorno clínico allí en el individuo y esto afecta de manera directa el funcionamiento físico en algunas ocasiones, no siempre, pero yo voy a ponerte otro ejemplo más concreto, las crisis conversivas. Estos diagnósticos conversivos tienen un muy alto impacto en la salud física de la persona, porque se provocan crisis, se provocan contracciones tónico-clónicas en los músculos que afectan, por supuesto, la parte biológica y el funcionamiento normal físico de la persona y puede llegar a tener compromisos de otro nivel. Ese es un ejemplo de cómo lo psicológico puede afectar directamente lo físico en este caso. Y el ejemplo del cáncer o del VIH, que son
entidades físicas meramente y categorizadas como físicas que tienen un impacto muy importante en el área psicológica por la forma como el individuo las asume y las atribuciones que sobre ella hacen. Pues veo que la siguiente pregunta dio la respuesta prácticamente sobre las enfermedades mentales más comunes, entonces creo que me paso a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera más indicada para tratar a una persona que sufre alguna enfermedad o trastorno mental? La manera más indicada. Bueno, yo debo empezar diciendo que para abordar a un ser humano tú tienes que desarrollar muchas habilidades como ser humano que te permitan un acercamiento empático al otro y creo que esa es de las condiciones más importantes para el abordaje terapéutico. Tú me preguntas que cuáles son las condiciones o lo que se necesita para abordar. Yo diría que en primera instancia esto, las condiciones y las calidades, pero también necesitas muchos conocimientos técnicos que te permitan hacer una muy buena valoración que te conduzca a un acertado diagnóstico y cuando tengas el diagnóstico puedas tener las suficientes herramientas, los conocimientos y las habilidades para seleccionar el tratamiento, identificar objetivos de intervención e implementar ese tratamiento. Si tú lo haces sistemáticamente desde el comienzo, es muy probable que tus objetivos de intervención se cumplan y que realmente la persona pueda superar su dificultad. Si hay alguna falla en ese proceso, en ese engranaje, seguramente este proceso terapéutico no va a ser tan efectivo y no va a funcionar de la mejor manera. Doctora, permítanos. La siguiente pregunta sería, ¿cuál es la importancia de las bases biológicas del comportamiento en el estudio y o tratamiento de trastornos mentales? Mira, nosotros los seres humanos somos el resultado de nuestras condiciones biológicas, es decir, de nuestro cerebro y del funcionamiento psicofisiológico, y somos el resultado de las condiciones ambientales que nos rodean. Cuando tú me preguntas lo que me preguntas es cuál es la influencia, las bases para la importancia que tienen las bases psicofisiológicas. Esa respuesta a mí me gustaría remitirla o referirla a lo que un ser humano es. Ninguno de nosotros existiría sin las bases biológicas y psicofisiológicas. ¿Sí? Necesitamos toda una biología para ser seres humanos. Sin un cerebro y sin un cuerpo no estaríamos aquí. Entonces, de entrada, es absolutamente relevante esa condición biológica de cada uno de nosotros. Ahora bien, la psicofisiología, de alguna manera, lo que hace es convertirse en comportamientos. La mayor parte de los comportamientos de los seres humanos, que están mediados por el ambiente, que es la otra entidad que influye en lo que nosotros somos, son comportamientos psicofisiológicos. La inteligencia, el pensamiento, el lenguaje, todos esos comportamientos tienen bases psicofisiológicas. Es decir, el cerebro interviene para que se produzcan todos esos procesos. Igual lo hace con los motores. Yo no puedo mover una mano si mi cerebro no le da la orden y se conecta una neurona con otra para que el brazo se mueva. Entonces, yo me atrevería a afirmar que el comportamiento requiere de la biología, de la psicobiología y de la fisiología, por ende de la psicofisiología, para que se pueda dar de manera completa. Una sin la otra no es posible. Bueno,
partiendo de allí y ya centrándonos en la comunidad, aquí dentro del municipio de Pitalito, hemos escuchado casos sobre feminicidios. En mayoría de las veces los victimarios aluden problemas mentales. Desde este punto de vista, ¿se lleva control de pacientes con trastornos mentales aquí en el municipio de Pitalito? Sí, hay reportes que hace la Secretaría de Salud de los trastornos mentales o de los diagnósticos. Nosotros reportamos ocasionalmente a la Secretaría de Salud los pacientes que tenemos, pero también el hospital hace reporte cuando nosotros remitimos, por ejemplo, un paciente para atención de tercer nivel con alguna problemática de salud mental. Hacemos esa referencia al hospital y ellos llenan sus fichas y se hace el reporte. En los casos específicos de feminicidio como los que tú mencionas, generalmente las personas tratan de escudarse más por los temas legales, en que hay de base un trastorno mental, pero más allá del tema legal, sí es cierto que hay de base un trastorno mental o una patología. Un homicida sin duda ha desarrollado una patología de tipo o de corte sociopatía o de cualquier otro corte similar, pero sí hay el desarrollo de una patología allí, porque por supuesto no es ajustado y no es un comportamiento estadísticamente normal que una persona atente contra la vida de otra de manera tan determinante y tan decisiva como para cegarse. Entonces, sin dudas, no es solo que ellos aludan que hay algún tipo de trastorno, sino que en efecto lo tienen. La siguiente pregunta, doctora. Como EPS, prestadora de servicio, como IPS, prestadora de servicio a pacientes enfermos mentales o con enfermedades mentales o con trastornos mentales, ¿con qué regularidad se le hace un seguimiento con psiquiatra a ellos? Mira, la remisión en psiquiatría depende del diagnóstico que nosotros hagamos. No todos los diagnósticos necesitan abordaje psiquiátrico, aunque sí todos los psiquiatras están capacitados para atender y para realizar abordajes psicológicos. Es muy importante hacer esa diferenciación, porque en nuestro medio se necesita mucha educación al respecto. Si yo tengo alguna dificultad en mi comportamiento, yo puedo consultar a un psicólogo, pero también puedo consultar a un psiquiatra, porque ambos tienen herramientas profesionales y disciplinarias que les permiten atender esos casos. Ahora bien, hay algunos casos en los que simplemente con orientación, y lo que la persona necesita es una orientación de cómo asumir la situación que está atravesando. Hay otros casos en los que se requiere una intervención psicológica más profunda, y hay otros casos en donde por la patología y el trastorno que se presenta se necesita una remisión a psiquiatría. Y es muy importante poder identificar en cuáles casos sí y en cuáles casos no se tiene que hacer la remisión. Pero en principio ambos pacientes podrían buscar a cualquiera de los dos tipos de profesionales para recibir esa valoración, y fíjate, nos pasa muy a menudo que el paciente no viene a psicología, va a psiquiatría. El médico lo recibe, lo atiende, hace su diagnóstico, lo valora, hace su diagnóstico y dice, bueno, yo voy a intervenir hasta acá, pero solicito tratamiento psicológico. Y nos remite a los pacientes acá para que nosotros hagamos la intervención psicológica y hagamos el ajuste que se requiere en todos los niveles o los ejes de comportamiento de esa persona. Y hay otros casos en los que nosotros decimos, mira, hasta aquí podemos llegar, necesitamos el apoyo del psiquiatra, y remitimos los casos. Entonces, con los tres profesionales que vienen a atender acá a Pitalito, generalmente lo que estamos logrando es como una buena relación terapéutica entre los profesionales y una relación de apoyo que lo único que hace es beneficiar a las personas, a los pacientes.
ellos complementamos intervenciones y con buenos resultados. Muchas gracias. Doctora, cuando llegan casos extremos de pacientes con problemas de salud mental, como profesional encargada en esta patología, ¿qué tan importante es la psicofarmacología? Cuando tú estás enfrentándote a una entidad que requiere tratamiento psiquiátrico y medicamentos, o cuando el paciente está en crisis, automáticamente en ejercicio de tu responsabilidad profesional tienes que hacer la remisión para tratamiento. Aquí, como no tenemos ningún sitio, las remisiones las hacemos al hospital. Entonces, o bien nosotros remitimos formalmente a la persona o le recomendamos a la familia que nos reporte el caso. A veces nos llaman por teléfono: mira, estoy teniendo mi familiar o cualquiera de los miembros o una persona cercana está teniendo una crisis psicótica, y ya sabemos que se trata de eso por lo que nos cuentan por teléfono, y automáticamente nosotros le damos la indicación: mira, de una vez dirígete a urgencias en el hospital, y en urgencias ellos ya tienen todos los protocolos para atender a la persona y remitirla al nivel que sea necesario y a la otra institución, porque aquí nosotros no tenemos unidad de salud mental en Pitalito. Entonces, cuando sucede que llega aquí a la consulta, en muy pocos casos hemos tenido un paciente en crisis aquí en la consulta, pero cuando sucede, solo nos ha sucedido una sola vez que ha llegado una persona en crisis con la familia sostenida, pues es imposible atender a una persona así en una crisis de este tipo. Entonces automáticamente lo que hacemos es sugerir la visita al hospital por urgencias para que ellos allá atiendan. El resto de los casos que nosotros recibimos acá como IPS, pues son personas que llegan no en situaciones tan críticas, y eso nos permite a nosotros darle un manejo diferente a la situación. Entonces podemos valorar con toda la calma y podemos recomendar intervención psiquiátrica si es necesario, cuando lo sea, pero sin toda la presión de una situación como de crisis. Doctora Sandra, ¿por qué crees que a los pacientes les da pena o miedo asistir a los psicólogos? Eso es cultural. Eso es cultural. Nuestra disciplina, a pesar de que no es tan joven en el ejercicio, sí lo es. Entonces, sobre todo en los municipios apartados, todavía el nivel de educación no permite como que las personas accedan al servicio de psicología. Tal vez en las ciudades más grandes ya mucho más fácilmente las personas buscan, consultan, saben. En los medios de comunicación también nos han ayudado bastante como a mostrarle a las personas que siempre es bueno tener la posibilidad de compartir con otro, de intercambiar, de analizar una situación, de buscarle soluciones a esa circunstancia que de pronto puede estar agobiando a una persona. Eso ha ayudado mucho, pero sin duda es falta de conocimiento un poco y falta de educación sobre el quehacer del psicólogo y sobre las bondades que puede tener buscar un servicio de psicología. Eso es bastante particular, porque todas las personas que acuden al servicio de psicología después de hacerlo dicen: mira, yo por qué me demoré tanto haciéndolo, pero no lo hacían porque hay prejuicios, sí, hay ideas distorsionadas respecto del ejercicio de la psicología, hay malas costumbres. Nosotros aquí estamos ubicados en el sur de Colombia y nuestros pueblos son de origen indígena y tienen tradiciones indígenas muy arraigadas. Entonces primero llevan a que tome yagé, luego lo llevan a donde que le hace el conjuro, luego al chamán, luego al sacerdote, y luego entonces sí, cuando ven que nada de eso funcionó, entonces deciden buscar al psicólogo, pero hace parte también un poco como de la cultura ahí. Afortunadamente está cambiando eso. Y ojalá sea para bien. Doctora, ¿de qué manera interactúa como psicóloga en el tratamiento de pacientes con problemas de salud mental? Y podría regalarnos como el aporte de cómo desde la psiquiatría hay una atención primaria, ya que la ciudad o el municipio, específicamente aquí en Pitalito, no se cuenta con un sitio de hospitalización para los pacientes que lo requieran.
Entonces, ¿cómo se interactúa entre el psicólogo y el psiquiatra cuando aquí en el municipio de Pitalito no hay un sitio para la hospitalización? Ya nos había aclarado que se remiten directamente a Neiva, que es la que tiene la unidad. Sí. Pero para estos tratamientos... El psicólogo atiende cuando el paciente está en crisis o requiere hospitalización o requiere atención interna en una unidad de salud mental. El conducto y el canal es llevándolo al hospital para que el hospital lo remita a Neiva. Cuando el caso se tiene que manejar de manera interdisciplinar, entonces hacemos la remisión a la consulta externa de psiquiatría, que esa sí la tenemos aquí en el municipio de Pitalito. Agradecerle de antemano, doctora, habernos concedido esta entrevista. El grupo de psicobiología 162 perteneciente a la UNAD le agradece de antemano y pues vamos con estos aportes a tratar de organizar lo mejor posible lo que nos están solicitando. No sé si usted me ha encantado estar con ustedes y compartir este rato. Tienen ustedes muy buenas habilidades como entrevistadores y la posibilidad de seguir puliéndose como entrevistadores, y ojalá les sirvan los insumos que han recogido acá para poder hacer un trabajo y para fortalecer su proceso de aprendizaje. Doctora Sandra, las puertas de la universidad abiertas para usted cuando desee. Lo sé. Sí, y para orientarnos también allá también. Claro, muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por brindarnos sacar un espacio de su tiempo para apoyarnos en este proceso educativo que para nosotros es tan importante. Ha sido con todo el cariño y por eso lo he hecho, porque sé lo importante que es para ustedes. Muchísimas gracias, doctora.